la hora de la verdad. Tenemos invitados esta noche, excelentes invitados. Vamos a empezar inmediatamente. En primer lugar, vamos a pedirles que se presenten cada uno. Empezamos con el señor que está aquí a mi derecha. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches, yo me llamo Isaac, pero para ustedes me conocen mejor como Olimpo. Olimpo. Muy bien. El señor Olimpo es un comerciante a gran escala. Muy bien. Aquí a mi izquierda está... Preséntese, por favor. Muchas gracias por darnos la bienvenida y la oportunidad de participar de este espacio. Yo soy el dueño de casi todo este lugar, así que me doy la bienvenida a estas tierras. Mi nombre es Atenagora. Muchas gracias, muy bien. Aquí junto a mí tengo al jefe de la iglesia. ¿Puede presentarse? Sí, buenas tardes, mi hijita. Yo soy Jacobo, pero me conocen por Santiago, y soy el jefe de la iglesia en Jerusalén, pero también tengo preocupación por otras iglesias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos tenido algunas quejas muy graves, por eso hemos invitado aquí a la hora de la verdad. Tenemos aquí a nuestra jornalera, ¿verdad? ¿Podría presentarse, señora? Buenas noches. Mi nombre es Apia y soy jornalera, igual que mi esposo José, que no pudo venir porque está enfermo después de tanto trabajo del día. Bienvenido. También hemos sentido pues algún descontento con algunos hermanos de la comunidad. ¿Pueden presentarse, por favor? Mi nombre es Zacarías. No soy de estas tierras. Y, bueno, la pasamos muy mal, pero gracias por invitarnos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, yo veo una silla vacía y en mi libreto aquí falta Don Salario. ¿Dónde es Salario? ¿Dónde está Don Salario? Bueno, es que el salario siempre llega tarde. Siempre. Vamos a empezar entonces aquí en la entrevista. Voy a empezar aquí con el jefe de la iglesia. ¿Usted podría me decir por qué escribió usted esta carta a esta comunidad tan lejana de Jerusalén? ¿Y por qué escogió ese género, verdad? Sí, bueno, como tú sabes, hija mía, yo soy el jefe de la iglesia en Jerusalén, pero me han llegado noticias de nuestros hermanos, nuestras hermanas, en otros lugares, de lo que están pasando, de la situación en que están viviendo. Y entonces yo me sentí en la obligación de escribir esta carta a estas hermanas, a estos hermanos, esta carta circular para varias iglesias, para varias congregaciones. Y escogí el género sapiencial, porque como sabes, la sabiduría ha sido algo muy importante en nuestra tradición hebrea. Y las frases de sabiduría son muy buenas, muy propicias para una situación así. Pero no solo eso, también usé el género de sabiduría, porque estos hermanos, estas hermanas necesitan actuar con mucha sabiduría, necesitan actuar con mucho discernimiento ante la situación que tienen. Sí, pero yo veo que en la carta también usted habla muy duro contra aquí mi hermano, bueno, habla muy duro con don latifundista.
Sí. Ese no es de género, hasta donde yo sé, no es de género sapiencial. No, para nada. ¿Sabe cuál es? Sí, a ver, pero dígalo aquí a nuestro público. Sí. Para hablar con este tipo de persona, o de este tipo de persona, usé el género profético. Porque nuestros profetas hablaban duro, directo, contra personas como acá el Señor. Infamias. No, tú sabes que sí. Por favor. Sí, diga. Son migrantes explotados por personas como usted. No conozco. Tengo que usar el género profético para hablar la verdad de Dios. Bueno,